Dios les bendiga en esta mañana a todos los amigos que nos pueden ver por estos medios del grupo de evangelismo La Comisión Esperanza. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que Dios haya estado con ustedes de una manera fraterna en esta actividad que tuvimos en la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, en las diferentes sedes a nivel nacional, donde se enfatizó sobre la familia. Tuvimos grandes cultos, grandiosos cultos, donde la presencia de Dios nos acompañó en diferentes lugares y estamos totalmente agradecidos con Dios porque nos permite en su infinita misericordia disfrutar de las cosas buenas de Él, de las cosas que son agradables, perfectas, de las cosas que tienen un sentido original, como lo es la familia. Nos sentimos agradecidos porque hemos podido compartir en diferentes lugares, evangelismos, en diferentes iglesias. Bueno, se llevó a cabo esta actividad referente a la familia. Y creo que es una actividad que une los lazos y estrecha los lazos familiares, pero que también nos hace un llamado a estrechar los lazos entre hermanos en Cristo Jesús en las diferentes iglesias. Bueno, hoy hemos venido con la energía al 100 para poder predicar la palabra del Señor. Recuerde que no predicamos la palabra del Señor para obtener recursos, para lucrarnos, sino predicamos la palabra del Señor porque es un mensaje que hay que traer ahora en los últimos tiempos. Es un mandato que está establecido allí en su palabra: id por el mundo, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y realmente esta palabra hoy me tiene impactado, porque realmente muchos hablamos que somos hijos de Dios, pero la verdad es, ¿somos hijos de Dios realmente? Bueno, quiero extender un saludo especial a la iglesia de Bosa en Carlos Albán, la localidad de Bosa, allí en la ciudad de Bogotá. Carlos Albán, esta iglesia del Movimiento Misionero Mundial, que es pastoreada bajo el mando o bajo el pastoreo de nuestro reverendo Gildardo Gómez Gaitán, pastor al que apreciamos mucho. Esta iglesia, yo pertenezco allí a la membresía de esta iglesia, por gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo. También colaboramos y estamos aquí por tema de actividades en la iglesia del Manantial. También saludamos allí a nuestro pastor Alberto Morales y a nuestra amada pastora Noelba Henao. Saludamos aquí a la iglesia del Manantial. Extendemos también un saludo caluroso a otras iglesias, la iglesia de la Esperanza, bajo el pastoreo de el pastor Álvaro Castañeda Sánchez, a quien le saludamos también en esta hora, a su amada esposa Olga y a todos aquellos miembros de la Iglesia de la Esperanza, de la cual formé parte en algún momento, y teniendo en cuenta que les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y que estamos aquí para predicar la palabra, estamos aquí para hablar del mensaje de la salvación. Siempre buscamos un lugar público, no lo hacemos en un tipo de oficina o en algún lugar cerrado como es común verse. Lo hacemos para que más personas puedan escuchar del mensaje de la salvación. Bueno, a todos aquellos amigos que se han conectado, a todos aquellos hermanos en Cristo Jesús que se conectan desde aquellos lugares, desde otra localidad, desde otro departamento, desde otro país, también hemos tenido conexiones y bueno, este grupo va creciendo, va de aumento en aumento como la aurora.
Y eso es lo realmente importante. Recordemos, amados hermanos, que el Señor en los últimos tiempos ha puesto personas que disponen de su tiempo para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Aquí no hablamos de filosofías huecas o de vanas sutilezas, sino hablamos del mensaje de la palabra. A veces no tenemos muchas personas que son afines con nosotros, tal vez por lo fuerte del mensaje, pero recuerde, hermano, que no vinimos a ser amigos de nadie, vinimos a predicar la palabra del Señor, sea como sea, es el mensaje de la salvación y es la palabra la que nos purifica por medio del Espíritu Santo, la que nos puede libertar. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema bastante especial y lo he querido titular acciones concretas de amor y obediencia a sus mandamientos. Recuérdelo, acciones concretas de amor y obediencia a sus mandamientos. Esta palabra está ubicada allí en Primera de Juan. Gloria al Señor. Primera epístola universal del apóstol Juan, en el, gloria al Señor, capítulo 3. Y tal vez quiera leer todo el capítulo 3 porque hay una palabra especial para hoy. Tal vez muchos no estén de acuerdo, pero esta es la palabra implantada de parte de Dios para el día de hoy. Amados hermanos y amigos, quiero leer honrando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo para usted. Hay un título que dice Hijo de Dios y quiero que le hagamos, quiero añadir un símbolo de interrogación antes de leer la escritura. No quiero decir hijos de Dios como dice aquí la escritura, sino quiero decir hijos de Dios con símbolo de pregunta. Preguntarnos si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque usted puede llevar años en el ministerio, usted puede llevar años practicando la vida cristiana, usted puede llevar años en la iglesia, usted puede llevar años, entre comillas, trabajándole al Señor, pero tenemos que hacernos esta pregunta basados en esta palabra. ¿Hijos de Dios? ¿Verdaderamente somos hijos de Dios? O como lo trae el tema en esta mañana, acciones concretas de amor, ¿las practicas? ¿Hay obediencia a sus mandamientos? También son preguntas que debemos hacernos y que van a salir o que van a ir surgiendo a lo largo de este mensaje, de esta predicación. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, Él mandó. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, porque aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo,
porque el pecado o porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Escuche esto, amado hermano. Quiero repetir, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, escuche esto también, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no responde, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos responde, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. En esta hora, permíteme que hable de tu palabra como debo de hablar. En el nombre de tu Hijo amado y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, en esta mañana, le pido perdón, le pido me excuse. Bueno, hoy amaneció haciendo bastante frío, así que es bueno tomar un buen café. Gloria al Señor. Espero que allí en su casa, en su lugar de trabajo, pueda escuchar este mensaje y pueda hacerse la pregunta si verdaderamente somos hijos de Dios de acuerdo a nuestros actos o a nuestras cosas, a nuestras formas, a nuestros conceptos. Bueno, las acciones concretas de amor y de obediencia a sus mandamientos, hoy es el tema. Las acciones concretas de amor. Amados hermanos, aquí se destaca lo asombroso del amor de Dios al hacernos sus hijos, al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Lo que Él exige es vivir en santidad. Lo que Él exige es tener
amor fraternal entre nosotros, diferenciándonos claramente del mundo. Amados hermanos y amigos, ministros, pastores, maestros, bueno, hay un gran número de personas que sirven al Señor, pero realmente, hermano y amigo, hágase la pregunta en esta mañana: ¿es usted un hijo de Dios? Porque el hecho de que usted, como lo dije con antelación, predique la palabra del Señor, el hecho de que usted tenga una iglesia, el hecho de que usted sirva en un ministerio, el hecho de que usted ejerza un cargo en la iglesia, no le hace un hijo de Dios, porque un hijo de Dios es caracterizado por las cosas y por los mandamientos que hemos leído aquí en lo largo de este pasaje que nos ocupa en esta mañana. Tenemos que diferenciarnos del mundo, porque hoy en día es fácil ver personas que se pelean los unos con los otros, o nos peleamos los unos con los otros, y no tenemos la valentía ni el carácter de asumir nuestros propios errores. Más cuando se llevan tantos años trasegando en el camino del Señor, no es fácil ver un siervo del Señor supuestamente aceptando el error, aceptando la crítica, aceptando las cosas que ha hecho mal. Y sí es fácil denigrar, es fácil hablar, es fácil juzgar, porque realmente los hombres, para nosotros es muy fácil lanzar un juicio, es muy fácil juzgar sin tener en cuenta que aquí el apóstol, por ejemplo, enfatiza en los verdaderos hijos de Dios, aquellos que no practican el pecado, aquellos que demuestran mediante su fe esas acciones concretas de amor, esas acciones que se ven reflejadas. Mire, allí en el verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, nos está enviando a mirar que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, lo ofreció, lo entregó en la cruz por amor a nosotros. Por esto el mundo nos conoce, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocemos a Él. Muchas veces predicamos la palabra del Señor, hablamos del amor, pero no somos conscientes de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces no somos conscientes de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas veces tenemos amigos, tenemos personas que de una u otra manera han estado con nosotros y estarán con nosotros, y no le damos el valor necesario. Allí en el verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Juan hace una exclamación de asombro por el amor del Padre. Juan exclama aquí: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. O sea, démonos cuenta, amados hermanos, que si hablamos de Dios, no podemos seguir odiando a nuestro hermano. No podemos seguir dando a entender que nuestro hermano, que hoy tal vez ya no está con nosotros, que ha decidido irse o que ha decidido tomar una decisión que tal vez no sea la que usted piensa, o tal vez no sea la que usted tiene en conocimiento, está fallando, porque muchas veces nosotros queremos que nuestros hermanos hagan lo que nosotros decimos, o
o lo que nosotros queremos hacer. Pero esta palabra, esta exclamación de Juan llamándonos y diciéndonos hijos de Dios, o sea, podemos también preguntárnoslo, como lo dije al inicio del mensaje. Esta identidad claramente separa a los creyentes del mundo. La identidad de ser hijo de Dios claramente separa a la persona que es grotesca, que es peleona, que tiene un mal carácter, que tiene un mal comportamiento, que tiene una manera porque hay gente muy sutil, muy hipócrita, y realmente necesitamos más de gente sincera. Por eso es que digo que esta identidad, el identificarnos, el tener la identidad de ser hijo de Dios, nos separa a nosotros los creyentes del mundo. ¿Por qué? Porque esto muestra que nosotros hemos conocido a Dios. Amados hermanos, se nos promete que al regresar Cristo seremos semejantes a Él. O sea, no podemos ser semejantes a Él si no guardamos, si no conocemos, si no hemos recibido esa separación entre el creyente y la persona secular del mundo. Porque muchas veces no entendemos esto y vivimos especulando, hablando del hermano, hablando en especulación de la persona que Dios quiere usar. Muchas veces los celos amargos se han metido en nuestros corazones y se nos olvida que seremos semejantes, que al regresar Cristo a las nubes seremos semejantes a Él. Hermano, cuando hablamos aquí y cuando dice que todo aquel, dice el verso 3, que tiene la esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Esto es un llamado a que nosotros los creyentes debemos de purificarnos. No tiene ninguna persona el precio suficiente para que tu salvación se pierda con envidias, con problemas circunstanciales, con problemas que son suscitados tal vez por un malentendido o tal vez porque a veces no somos conscientes de que Dios quiere usar. Y cuando no somos conscientes de que Dios quiere usar, somos capaces de imponer autoridad, somos capaces de imponer un liderazgo, somos capaces de imponer nuestros conceptos, pero no la palabra de Dios. Y esto realmente nos lleva a defraudar a Dios, nos lleva a negar que somos hijos de ese Dios eterno y de ese Dios real. ¿Por qué le hablo de esto, amado hermano? Porque es muy fácil ver en nuestras congregaciones líderes, incluso pastores, que se atreven a hablar de sus propios hijos espirituales, que se atreven a hablar, a denigrar de sus propios hermanos. Hay hermanos que están dañando el testimonio de otros hermanos. Hay hermanos que se atreven a hablar cosas que Dios no les ha puesto que hablen, y cuando se le da mucha rienda a la lengua, en las muchas palabras está el pecar. O sea que no estamos siendo francos, no estamos siendo puros, no estamos purificándonos como Dios quisiera. Amados hermanos, el amor y la identidad como hijos de Dios debemos tenerla clara, que es mostrado en estos 3 versos de la palabra del Señor. En los primeros 3 versos del capítulo 3 vemos claramente que Dios nos hace ese llamado al amor, ese llamado a la identidad, a identificarnos si somos hijos de Dios o a identificarnos como hijos de Dios. El segundo punto
O el punto siguiente es la incomodidad entre el pecado y ser hijo de Dios. Así que allí dice, y todo aquel que tiene la esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hay unos estatutos, mandamientos y decretos que Dios nos ha permitido. Y hoy estamos hablando por lo menos del amor. Estamos hablando de la empatía entre hermanos. Estamos hablando, como lo dije, de unas acciones concretas de amor. Cuando hablamos de algo concreto es algo que no tiene mutabilidad, es algo que es inmutable. Cuando hablamos de algo concreto es algo que es característico, específico en el cristiano, en el Hijo de Dios. Así que no podemos tener, amados hermanos, no podemos mostrar la incompatibilidad entre el pecado y ser hijo de Dios, porque hay algo que es incompatible, que no tiene acople, y es el pecado en nuestras vidas. Así que si tú, como siervo del Señor, como miembro, como líder, tienes problemas con otro hermano, déjame decirte que estamos obrando mal. Y que tal vez veas que esto no es grande ni es grave. Pero esto, amado hermano, es un tema totalmente delicado. Porque dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si hablamos de Jesucristo, aquel que apareció para quitar nuestros pecados, sabemos claramente que en Él no hay pecado. Por eso decíamos un llamado a purificarnos, un llamado a ser hijos de Dios, una separación, una identidad clara entre el pecado. Mire, se explica claramente aquí en la palabra que Jesús vino para quitar aquellos pecados y para dejar al descubierto, para descubrir las obras de Satanás, el diablo. El Señor lo reprenda en esta mañana. Pero quien permanece y no practica el pecado, mire lo que dice el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. O sea que, hermano, si usted tiene problemas, dificultades, si usted tiene malos pensamientos contra su hermano, si usted es capaz de acusar a su hermano de divisionista, de pecador, de mentiroso, de, bueno, un sinnúmero de cosas, porque es que por el hecho, hermano, de acusar a nuestro hermano, estamos prácticamente negando, porque todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que tiene discordias contra su hermano, todo aquel que tiene discordias contra el miembro de la iglesia, todo aquel que tiene discordias contra la familia, hermano, porque es que esto se está viendo constantemente. Y la palabra nos explica que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo y que Él permanece en nosotros si no pecamos. Pero si pecamos, le estamos negando, pues la naturaleza de Dios es clara y Dios debe de habitar en sus hijos. Por eso en los textos anteriores dice que seremos iguales a Él, semejantes a Él. Quien vive en pecado habitual, quien murmura, quien habla de su hermano, demuestra no conocer a Cristo. Así que
esto hace una separación clara entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque sí, así usted los vea con una Biblia, así usted los vea en un lugar con una iglesia, usted tiene que pensar y creer y entender y preguntarse si es un hijo de Dios o un hijo del diablo. Si usted está dañando o está arreglando las situaciones que le han sobrevenido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras que son del diablo. Y hay un pedazo que tengo así subrayado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero si tú vives ensañado contra tu hermano, mire, hay autoridades, amados hermanos. Duele decirlo, pero como es costumbre y habitual en mí, suelo no callar las cosas, porque suelo hablar las cosas como son. Porque no recibo sueldos ni prebendas de nadie para poder hablar la palabra del Señor. Pero hay autoridades, amados hermanos, que viven en contra de sus propios coequiperos, de sus propios amigos, de sus propios compañeros de ministerio. Pero yo no entiendo, amado hermano, cuál es la iglesia que el Señor se va a llevar. Si tenemos estigmas, tenemos componendas contra otras misiones, contra otras congregaciones, porque el hermano no se viste como usted quiere que se vista, porque el hermano no actúa como usted quiere que actúe, porque el hermano no se identifica como usted quiere que se identifique, porque el hermano no tiene el mismo concepto ni el mismo pensamiento tuyo. Entonces hemos creado esas barreras o esos limitantes entre nosotros, el pueblo del Señor. Y esto, amados hermanos, nos está afectando. La incompatibilidad. O sea, no puede existir, hermano, el rechazo entre pastores, entre miembros, entre ovejas, entre el pueblo del Señor. Estaríamos negando que somos hijos de Dios. La palabra es clara en esta mañana para transmitirlo. Por eso le digo, hermano, olvídese usted allí, pastor que mira del otro lado. Yo no quiero ser ningún pastor. Yo no quiero ser lo que usted quiere que yo sea. Yo quiero ser lo que Dios quiere hacer de mí. Y ese simple hecho no me hace a mí ni desobediente, ni me hace a mí que esté procediendo irregularmente, porque es que a veces no queremos aceptar, hermanos míos, el pensamiento de otros hermanos. Así que mire que la palabra dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la esencia, o sea, la sangre, el ADN de Dios permanece en él. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que, hermano, no podemos pasarnos la vida odiando, porque hay alguien que quiere experimentar, que quiere ser diferente a ti, porque hay alguien que realmente es diferente. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo podemos mirar las manos, y nuestro pastor y presbítero, el reverendo Raúl Bejarano, lo hablaba muy claro en una predicación que me gustó mucho,
poniendo al cuerpo de Cristo y poniendo al que descendió y el mismo que también subió para llenarlo todo y mostrando claramente que Él ha constituido a unos profetas, apóstoles, perdón, y mostraba el dedo gordo diciendo que el apóstol tiene que ver con todos y ha tenido que ver con todos los 5 ministerios que el Señor ha entregado. A otros les dijo profetas, porque el profeta dice con así te dice Jehová. Siempre serán diferentes. No puede estar o querer echar todo en una misma bolsa. Dice, y a otros evangelistas, y muestra el del amor por las almas, el dedo más grande, lo definía con los dedos, aunque el apóstol tiene que ver con todos, el profeta es el que señala, el evangelista es el más grande porque es el que tiene amor por las almas, pero es criticado el evangelista porque tal vez dice el evangelista no se sujeta, no se quiere sujetar, y no es así realmente. El problema es que el pastor y el maestro, que tal vez es el más pequeño, el que nadie quiere escuchar, pero estos pastores y maestros rechazan el trabajo del evangelista. Y hoy en día nos la pasamos en esto, amados hermanos, creyendo que podemos echar todo en una misma bolsa. Y bueno, vamos avanzando. El amor fraternal como evidencia, otro punto. Debe de existir, amados hermanos, un amor fraternal. En el verso 10 del capítulo 3 del pasaje que nos ocupa, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no hace justicia, escuche, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que, amado pastor, que está allí del otro lado de la pantalla, si usted no ama a su servidor, si yo no le amo a usted como pastor, como miembro, si usted no ama a sus miembros, si sus miembros no le aman a usted, si no hay un amor en conjunto, entonces dice su palabra, no es de Dios, o sea, no somos de Dios. Es que, hermano, la palabra es tan bonita y tan clara que la palabra de Dios va a sorprender a muchos, va a sorprendernos el día que Cristo venga a las nubes. Porque nos daremos cuenta, amados hermanos, que si no nos amamos, que si nos falta amor, nada somos en Cristo Jesús. Nada somos si nos falta el amor. Aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, es claro lo que la palabra está diciendo. Es una marca positiva y verdadera del Hijo de Dios, que es el amor y la justicia hacia nuestros hermanos, hacia los miembros de nuestra congregación. Porque hoy es muy fácil ver pastores desde los altares. A mí me disculpa, amados pastores, y usted dirá que yo le doy muy duro a los pastores, pero realmente, amados, debemos ser claros, porque es que al cielo no entra cosa inmunda que hace abominación o mentira. O usted es un ministro de Dios, un siervo de Dios, o es un hijo del diablo, con todo el respeto. Porque es que la palabra pastor tiene un significado tan grande, el pastorear, el llevar un rebaño, el tener amor, el dejar las 99 que hizo el pastor de los pastores, dejó las 99 para ir por ese que se perdió. Pero usted no manifiesta ese amor en su congregación, pues yo temo decirle y tengo que decirle que lo está haciendo mal. Y yo sé que hay muchos que están viendo esta palabra
a nivel nacional y mundial. Y es la palabra, hermano, si usted como pastor, como líder, como miembro de la iglesia, siente odio, siente hablar con falsedad hacia su hermano, siente hipocresía, pues hermano, usted está negando claramente que usted es un hijo de Dios. Lo dice allí el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Oye, cuán difícil es amar a nuestros enemigos, pero es necesario hacerlo. Y dice, no como Caín, da el ejemplo claro allí en el verso 12, que era del maligno y mató a su hermano. Y dice la pregunta, ¿y por qué causa mató a su hermano? ¿O por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. A veces, amado hermano, por eso digo, es muy fácil juzgar. Cuando tú estás en una posición, cuando estás en eminencia, es muy fácil juzgar. Pero, amado hermano, la palabra es clara. ¿Tus obras son justas? Podemos volver al inicio del mensaje y recordar el tema: acciones concretas de amor. Acciones concretas de amor y obediencia a sus mandamientos. ¿Estamos obedeciendo su mandato? ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? La marca del verdadero Hijo de Dios, la justicia y el amor hacia su hermano. Se nos recuerda el no odiar. Nos hace un llamado claro a no odiar, tomando el ejemplo de Caín. Mire, Juan redefine el amor, no solo con palabras, porque aquí nos dice claramente, mire, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que no hablamos de nuestro hermano. Vuelvo y digo, por más de que Dios te haya permitido tener una credencial que te han podido firmar los hombres, ¿de qué te sirve, amado pastor, tener una credencial que el hombre te ha firmado si Dios, el pastor de los pastores, que es Cristo de Nazaret, no te reconoce, no ha firmado tu credencial? Por eso dice su palabra que ministros somos no de la letra, sino del Espíritu de Dios. Porque en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. En esto conocemos que hemos salido de allí, de la muerte, que hemos salido de Egipto, que hemos salido de la esclavitud. ¿En qué? En que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea que, hermano, si yo no le amo a usted, si usted no me ama a mí, la palabra es clara, amados hermanos, el día de hoy. La palabra es clara de que no debemos amar solo con palabras, sino hacer una práctica de aquel amor. Sacrificar nuestro yo, sacrificar nuestro carácter, sacrificar nuestro ego, sacrificar nuestra hipocresía que a veces tenemos para con nuestros hermanos y ser ejemplo y tomar el ejemplo de Jesucristo de Nazaret. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene
vida eterna permanente en Él. Hermano, cuando pasamos de muerte a vida, sabemos que cuando nos entregamos a Cristo Jesús, nos ha entregado por medio de su Espíritu Santo la presencia de Dios en nosotros, dentro de nosotros. Pero dice que todo aquel que aborrece, si usted aborrece a su hermano, no hay vida eterna en usted. O sea, no ha hecho nada, hermano. Si usted aborrece a su hermano, mire, en esto sabemos que hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Mire qué bonito es cuando se puede poner la vida por su hermano. Pero cuando tú tienes miedo, cuando vienen a hablarte del hermano, y tú conociendo el testimonio de tu hermano, te atreves a proferir palabras en contra de tu hermano. Por eso dice, nosotros debemos, es un deber, es un mandamiento, poner nuestras vidas por nuestros hermanos, porque muchos han puesto sus vidas por sus amigos, por sus hermanos, pero hay otros que a la hora de poner la vida lo pensaríamos claramente, pero Cristo Jesús puso su vida por usted y por mí. ¿Cuánta necesidad vemos en las iglesias? Y dice su palabra, pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede llamarse cristiano? ¿Cómo puede llamarse hijo de Dios si niega a su hermano las cosas que debe darle a su hermano, lo que debe ayudar? Hasta una palabra de consuelo, de consejo, hasta pedir perdón nos cuesta, amados hermanos. Vivimos la vida con odio. Mire, amado hermano, escuché la historia de una persona que nació en el Evangelio y hija de ministros, de siervos del Señor, y escuché la historia de que su esposo le falló. ¿Cómo puede esta persona profesar del amor de Dios si no es capaz de perdonar? El amor de Dios que muestra nuestro Dios poderoso en el libro de Oseas, y cuántas veces esta mujer se alejó de Oseas para ir a pecar, para ir a cometer pecado. Y el mismo Dios, es que es ilógico cuando lo pensamos humanamente, de que el mismo Dios le haya puesto a Oseas a conseguir esta mujer que era mujer de la vida fácil, una mujer prostituta, y que le haya fallado tantas veces y sea Dios quien le mande a perdonar. Porque es que el amor de Dios es así. Y a veces tenemos, como dice aquí el verso 17, viene de este mundo y vemos que nuestro hermano tiene necesidad. Vemos que nuestro hermano pasa necesidad. A veces como líderes de iglesia vemos que en la iglesia hay necesidad. Y no, queremos todo para nosotros. Queremos el carro moderno, la casa moderna, queremos para nosotros las ayudas, queremos para nosotros los diezmos, las ofrendas, pero nosotros no somos capaces de ayudar a nuestro hermano que está pasando necesidad. Pero si no mostramos amor, si no mostramos una igualdad, si cerramos contra el hermano la puerta de nuestro corazón, ¿cómo podemos decir, amados hermanos, que Dios mora con nosotros? Allí el verso 18 dice, hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad. Porque es que muchos decimos, hermano, yo le amo a usted en el amor del Señor Jesucristo, pero al primer problema, al primer hermano que viene a hablarte mal del hermano, entonces le damos la razón. ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos conocer y saber que estamos hablando de la verdad cuando estamos amando nomás de dientes para afuera, cuando estamos amando nomás con la lengua, pero que nuestros hechos niegan la eficacia de la verdad? Son cosas, hermano, que verdaderamente son reales. Por eso debemos tener este punto, la confianza ante Dios y la obediencia. Allí dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y asegurándonos o asegurando nuestros corazones delante de Él. Si nuestro corazón no nos ordena, escuche, como dice su palabra, pues si nuestro corazón nos reprende, es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Pero llama la atención que dice, pues si nuestro corazón no reprende, o sea, es a creer en Jesucristo. Y mire, no podemos creer en Cristo si estamos armados los unos contra los otros. No podemos, hermanos, creer en Cristo, ser hijos de Dios, si no hay permanencia en lo que Dios nos confirma hoy por medio de su palabra. Mire, hay una confirmación clara dada por el Espíritu Santo ya terminando. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo forma un factor fundamental y clave en esta enseñanza, porque Él es el que te redarguye de pecado. La permanencia de Dios en nosotros es confirmada a través del Espíritu Santo que Él nos lo ha dado. Por eso su palabra dice, el Espíritu de la promesa, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero en esto vosotros le conocéis. Si no hacemos los mandamientos, si no llevamos su palabra, si no tenemos claro, hermanos, la identidad. Hoy podemos preguntarnos sobre la identidad. ¿Somos hijos de Dios ahora? ¿Somos hijos de Dios? Podemos preguntarnos la santidad. La vida cristiana, hermanos, se caracteriza por el cambio y la pureza. Así que la santidad es totalmente la palabra clave en esta hora, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Amor en acción. El amor se demuestra con hechos, amados hermanos. El amor no se demuestra con palabras, ni desde el púlpito, ni desde el altar. El amor no se demuestra yendo todos los días a la iglesia. El amor se demuestra con hechos, no solo con palabras. Así que, amados hermanos, este es el mensaje para hoy. Claramente, Dios ha estado con nosotros. Claramente, Dios ha sido fiel con nosotros. Y esperamos, amados hermanos y amados líderes, que usted verdaderamente ame
Amado pastor, que usted verdaderamente ame sus ovejas, que no se convierta usted en un pastor trasquilador de ovejas, en un pastor que solo quiere sacar un beneficio del rebaño, pero que a la medida de que su oveja se aleja, entonces usted simplemente la deja que se vaya. Cuando su oveja está enferma, usted no venda, no cura las heridas, sino se ha convertido en aquellos pastores que habla allí el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, habla sobre aquellos pastores trasquiladores de ovejas. Hermano, es difícil hablar de este mensaje, pero es necesario, porque la palabra del Señor así lo consigna, y a medida pase el tiempo, la apostasía se encumbrará en las iglesias. Usted siempre creerá tener la razón y la verdad, pero la razón absoluta y la verdad absoluta la tiene Jesucristo de Nazaret. Saludamos en esta mañana a nuestra amada hermana Alejandra Laverde, quien ha estado conectada en este mensaje. Saludamos a nuestro amigo allí a la distancia, John Hernández. Te enviamos, amado hermano y amigo, un saludo de nuestra parte. Caridad Pedrosa también les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro amado hermano, hijo del pastor Alberto Morales, a nuestro hermano Albert Morales, les saludamos en el amor de Cristo. A nuestra hermana Andrea Garzón de la Iglesia de la Esperanza, también les saludamos. Nuestro hermano Arley, les saludamos en el amor del Señor Jesucristo. A nuestra hermana Clara Plazas, les saludamos también en el amor de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro hermano Huazar Santa Cruz, de allí, de la iglesia de Bosa, de Carlos Albán, les saludamos también en el amor del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Nicolás Espinosa y toda su familia, la familia Espinosa, de allí de la Iglesia de la Esperanza, también les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. A nuestra hermana pastora, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana pastora Vivis Espinosa, de allí de la ribera del río Meta, en Cabullaro. Allí les saludamos. Dios le bendiga. Saludes a su esposo, hermana, agradecidos con ese milagro grande que Dios ha hecho en la vida de su esposo. Marlinda Trochés pide oración por los atentados del Valle del Cauca. Sabemos que nos están viendo desde allí, de el Valle del Cauca. Hermana Marlinda Trochés, crea que Dios hará cosas grandes, que Dios va a depurar todas aquellas cosas que tal vez no nos parecen. Y recuerde que donde abunda el pecado, o donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Estaremos orando claramente. Dios, por favor, ayuda a estas personas que están allí en medio del fuego en el Valle del Cauca. Saludar de manera especial a nuestro hermano Javier Sánchez, hijo del reverendo pastor ya fallecido Mario Sánchez, su esposa, la pastora, gloria al Señor, nuestra hermana, mi amada suegra y mi suegro, el pastor Mario. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Allí nuestra pastora se encuentra en Yopal, Casanare. Gloria al Señor. Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo a esta iglesia IMAF, el arca de la familia de Dios. Les saludamos. Es grato ver cómo Dios lleva su obra adelante. Te saludamos, hermano Javier Sánchez,
En el amor de nuestro Señor Jesucristo, reciba de mi parte un caluroso abrazo y que Dios te tenga muchos años más sobre esta tierra hasta que su venida, hasta el día de su venida. Saludamos también a nuestro líder Marcos Aristizábal, allí de la ciudad de la iglesia, la ciudad de Bogotá, la iglesia de Bosa. Nuestro hermano Marcos, a quien aprecio mucho, tengo alta estima por él, a toda la iglesia de Bosa, a nuestro hermano Hernán, quien tuvo una pérdida en estos días, perdió su hijo, pero que sabemos que si el grano no cae a tierra y muere, pues no llevará fruto. Y así que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere desestabilizar, pero Dios te dará la victoria. Y sabemos que nuestro hermano Ronald ha alcanzado la corona de justicia. Sabemos que bueno, Dios ya lo tiene allí. Nuestra hermana Alejandra Díaz también le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo le invito a compartir el mensaje, le invito a interactuar con la página, le invito a dejar sus peticiones por interno o por mensaje, como usted desee. Y bueno, estamos aquí para servirles. Dios les bendiga en esta mañana y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Le invito a estar pendiente, estaremos predicando la palabra, estaremos llevando el mensaje y bueno, bendiciones a todos y recordemos, amados hermanos, que si somos hijos de Dios, el mandato es que nos amemos los unos a los otros. Dios le bendiga en esta mañana.